Buenos días. Buenos días. Miren, ahí está la plataforma de Claro. ¿Ya? Y he notado que no han respondido nadie, ¿eh? Hay 0 respuestas. De tal manera que vamos a precisar. Sí, ahí está. Recuerda, ¿no? Recuerdan esa clase. En esa sesión de aprendizaje se habló sobre las técnicas narrativas, que eran dos hojas, dos visualizaciones que se hizo, ahí están, 1 y 2, que era insumo, era material para que tú escogieras, porque abajo dice, elijan un cuento o fragmento de alguna novela, no toda la novela. Pues elijan un cuento que relativamente es corto, ¿no? O fragmento de una novela, escojan. Y al analizar, al tomar en cuenta ese fragmento de la novela o el cuento, vas a analizar, dice, analicen qué técnicas narrativas ha usado el autor y respondan. ¿Quién es el narrador? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Está claro? ¿Está claro? Porque tú recuerdas, en la primera hoja, ahí está, dice, ¿no? El narrador es la voz que inventa el autor para que cuente la historia. Dice, en primera persona, en tercera persona. Inclusive se te puso ejemplos que están acá. En función de este texto, de este material, de este insumo que se te ha dejado, tú eliges un cuento o un fragmento de una novela y analizas. ¿Está claro? Si la voz que emplea el autor para contar la historia está en primera persona o en tercera persona. En primera persona aparece como narrador protagonista. ¿Sí? ¿Sí? Y en tercera persona establece una mayor distancia con los hechos que realiza, o que relata, perdón. Ese es en cuanto a narrador. Ahora, el punto de vista del narrador. O sea, la voz que inventa el autor está en primera persona o en tercera persona. En la primera persona aparece como narrador protagonista. Por eso es que abajo, en el punto de vista del autor, dice narrador protagonista. ¿No? Abajo te dice narrador testigo, narrador omnisciente y perspectiva múltiple. Esta perspectiva múltiple lo conversamos largo. ¿Sí? Dice, porque el narrador ya no es uno solo, pues la función de relator puede ser asumido sucesivamente por diferentes narradores, que pueden ser personajes o no.
que dan su propio punto de vista sobre lo que ocurre, ¿no? Este es un poquito más elaborado. Dice, todavía llevaba pantalón corto ese año. Aún no fumábamos. Entre todos los deportes preferían el fútbol y estábamos aprendiendo a correr olas. En unos momentos dice, entre todos los deportes preferían el fútbol. No dice preferimos. Y estábamos, regresa, nosotros estábamos aprendiendo a correr olas y zambullirnos desde el segundo trampolín de terrazas. Luego dice, y eran traviesos, tercera persona. ¿Ve? Entonces, hay una perspectiva múltiple. A veces habla en segunda persona, a veces habla en tercera. Es más elaborado en ese caso. Y el lector tiene que notar eso para poder comprender el texto, el cuento o la novela. Entonces, la pregunta que se les hizo a ustedes decía, o dice, porque todavía no lo han terminado, dice, elige o elijan ustedes, cada uno de ustedes, un cuento o fragmento de alguna novela, analicen qué técnicas narrativas ha usado el autor, quién es el narrador, acá hay un error, debe decir quién es el narrador, cuál es su punto de vista, ahí está la respuesta. Como yo veo que está vacío, no he encontrado ninguno de ustedes que ha contestado, he ingresado y están todos en blanco, los invito a que en este momento puedan contestar como un ensayo para que ustedes posteriormente, terminada la sesión de hoy, empiecen a responder ya, porque ya estoy poniendo nota, ya estamos evaluando, ¿ya? Los diferentes grupos ya están respondiendo sus cuestionarios. Ustedes no he encontrado nada de esto, ¿ya? De repente, como ustedes dicen, no estaba precisado, etcétera, los detalles, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Ya, ahí está. Tienes que poner tu apellido y nombre, ya, para poder identificar, porque en los grupos anteriores estaba la respuesta, pero no había apellido y nombre, no se sabía quién contestaba. ¿Ya? Bien, eso es para los que no han entrado todavía, claro. Muy bien. Primera pregunta entonces, para todos. Voluntarios, si no hay voluntarios voy a empezar a preguntar uno por uno. Voluntarios. Si alguien ha escogido un cuento o fragmento de una novela. Los escucho. Los escucho. Nadie. A ver, de repente recuerdan este pequeño cuento. ¿Sí? Dice, el granero vacío. ¿Ya? Ya que tú no estás hablando, yo estoy proponiendo uno, ¿eh? Un anciano campesino tenía 2 hijos y una hija. El hombre quería retirarse, pero no sabía a cuál de sus hijos confiar su hacienda. Los 3 lo querían, lo respetaban y lo ayudaban en las tareas del campo. Ninguno le había causado disgustos, y por si fuera poco, los tres habían dado muestras de ser independientes y despiertos. De acuerdo a lo que has escuchado, responde. ¿Quién es el narrador? ¿Y cuál es su punto de vista? ¿Los escucho? A ver, te escucho. ¿Quién es el narrador? De acuerdo al esquema que tenemos acá. Acá, en la primera página. ¿No? En primera persona, tercera persona. Cuando dicen, ¿no? Primera persona, narrador, protagonista, punto de vista. Ya, por eso es que la pregunta... Narrador. Narrador. ¿Qué más? ¿Qué tipo de narrador? Porque acá dice, ¿quién es el narrador? ¿Quién es el narrador? Nosotros mismos, los que estamos leyendo la historia. Ya, claro, nos diga nosotros mismos, porque tú no has escrito esto. Ya, repito. Dice, el granero vacío. Un anciano campesino tenía 2 hijos y una hija. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces,
la pregunta es, ¿quién es el narrador? ¿El campesino, el anciano campesino? ¿Los hijos del campesino? Tercera persona, profesor. Ya, ¿cómo se llama la persona que escribe? ¿Ah? ¿Quién narra? El que escribe. ¿Cómo se llama el que escribe? Escribidor. ¿Cómo se llama? El autor. Ya, Autor. sí, claro, el autor de la obra. Él es el que está narrando. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, como él está narrando, ¿no? ¿El narrador está en primera persona o en tercera persona? En tercera persona, profesor. Tercera persona, si está narrando. Allá, entonces sería tercera persona. Claro, está narrando en primera persona. ¿Ya? Ahora, el punto de vista es que ese narrador es protagonista. Narrador testigo, narrador omnisciente o perspectiva múltiple. Por eso, cuando dice el narrador, la voz que inventa el autor para que cuente la historia es en primera persona, ¿no? Él es el que está usando su voz, ¿no? Entonces, ¿quién es el narrador? El que escribe. ¿Qué voz está empleando? La suya, pues, ¿no? Pues un anciano campesino tenía. ¿Quién está hablando? El autor. El que escribe. ¿Ya? Claro. Ahora, como vamos a analizar este texto, la pregunta es, ¿cuál es su punto de vista? Ahí viene otra pregunta, ¿no? Claro, el narrador es el autor. Claro, el autor es el que está narrando. ¿Cuál es su punto de vista? Narrador protagonista, narrador testigo, narrador omnisciente. ¿Los escucho? Si no pueden hablar, escriban, ¿ah? No pueden hablar por el micrófono, está cerrado. Que tienen dificultades, escriban. ¿Cuál es el punto de vista? Narrador protagonista, narrador testigo. ¿Te ayudo? Vamos a volver la pantalla porque no lo tienen de repente ustedes. Ahí está. Ahí está. Lo vamos a ampliar un poco para que puedas recordar. Ahí está. Para que puedas recordarlo. Eso ya se hizo en la clase pasada. Aquella sesión. ¿Ya bien? Inclusive hay ejemplos. ¿No? Ahí está. Narrador protagonista. Narrador testigo. Narrador omnisciente y de perspectiva múltiple. El narrador protagonista, el personaje principal, cuenta las acciones que realiza o percibe. ¿Es este caso el del granero y el vacío? ¿Ese es el caso? Un anciano campesino tenía 2 hijos y una hija. ¿Es protagonista? No. ¿Sí o no? No. No, pues no es protagonista. ¿Está bien? Porque dice, un anciano campesino tenía 2 hijos y una hija. El hombre quería retirarse. O sea, el hombre no es él. Ya, entonces, pero está narrando. El que narra es el autor. ¿Ya? Entonces, ese autor es protagonista, este narrador es protagonista, me dices que no. Ya, entonces no es narrador. ¿Qué es? ¿Narrador qué? ¿Testigo? Es un personaje secundario. Cuenta lo que ve y que hacen los demás o lo que ocurre a los otros. Un personaje secundario. ¿Es un personaje secundario el narrador cuando dice un anciano campesino tenía 2 hijos y una hija? ¿Es narrador testigo? ¿Ah? ¿Es un personaje secundario? ¿Es un personaje narrador cuando dice un anciano campesino tenía 2 hijos y una hija? ¿Es personaje? No, profesor. ¿Es personaje? No. No es personaje, no actúa. Ya. Si no es personaje, no es ni principal ni es secundario. Claro, porque simplemente no es personaje, profe. Ni es ni principal ni secundario. O sea, que no es narrador protagonista, ni tampoco es narrador testigo. Narrador omnisciente. No es un personaje, ahí está. Pero lo sabe todo sobre las acciones y las perspectivas del relato. Sus pensamientos, sus deseos, sus sentimientos. Dice, el universo físico se detuvo, las armas convergían sobre Halfling, pero los hombres que iban a matarlo estaban inmóviles. Pensó
estoy en el infierno, estoy muerto, pero estoy loco, pensó, el tiempo se ha detenido. Luis Borges, ¿no? Jorge Luis Borges, El milagro secreto. Aquí el autor, que es el narrador, ¿cierto? No es personaje, ni principal ni secundario. Si fuera personaje principal, sería narrador protagonista. Si fuera personaje secundario, sería narrador testigo, que no es el caso, porque hemos empezado la lectura, El granero vacío, un anciano campesino tenía 2 hijos y una hija. Entonces ahí no es ni personaje principal ni personaje secundario. No es narrador protagonista, no es narrador testigo. Sería narrador omnisciente. Sí. Sí, pero nos faltaría aclarar sobre el último, ¿cierto? Mira, perspectiva múltiple, ¿no? El narrador ya no es uno solo. ¿Cómo? Pero si el narrador es el autor. No, ya no es uno solo. Pues la función de relatar puede ser asumida sucesivamente por diferentes narradores, que sean personajes o no. ¿Eh? Puede ser personaje o no, pero puedes intervenir y narrar. ¿Ya? A eso se llama perspectiva múltiple, que da su propio punto de vista sobre lo que ocurre. Por eso que antes hablábamos, ¿no? En el ejemplo que leíamos, decíamos, todavía llevaban pantalones. Estás hablando de tercera persona. Todavía llevaban pantalón corto ese año. Aún no fumábamos, ¿ves? Fumaban, cambia. Acá ya todavía llevaban tercera persona. Ellos llevaban, ¿no? Y después, aún no fumábamos. Fumábamos, el autor ya se está comprometiendo ya, ¿no? Ya es un personaje, porque está interviniendo en el relato. Por eso dice, perspectiva múltiple, el narrador ya no es uno solo, pues la función de relatar puede ser asumida sucesivamente, uno tras otro, por diferentes narradores. Pueden ser personajes o no. Bien, entonces cuando yo digo, un anciano campesino tenía 2 hijos y una hija, ¿es perspectiva múltiple? No, profe. No está. Entonces nos quedamos solamente con la que más se acerca. Narrador omnisciente. Omnisciente, ¿ya? Voy a continuar leyendo. Dice, un anciano campesino tenía 2 hijos y una hija. El hombre quería retirarse, pero no sabía a cuál de sus hijos confiar su hacienda. Los 3 lo respetaban y lo ayudaban en las tareas del campo. Ninguno le había causado disgustos y por si fuera poco, los 3 habían dado muestras de ser inteligentes y despiertos. ¿Correcto? Ya. Con este pequeño ejercicio te vuelvo a preguntar, ¿no? Te vuelvo a preguntar. Elijan un cuento o fragmentos de alguna novela. Analicen las técnicas narrativas que ha usado el autor y respondan. ¿Quién es el narrador? ¿Ya? ¿Quién es el que narra? El autor puede ser o puede ser un personaje. ¿Te das cuenta, no? Si es el autor, ¿no es cierto? Sí o no es el autor. El autor puede ser un personaje. ¿Ya? Luego que has definido quién es el autor, quién es el que narra, perdón, ¿no? Pregunta, ¿cuál es su punto de vista? ¿No? Entonces, narrador protagonista, narrador testigo, narrador omnisciente o perspectiva múltiple. A eso vas a contestar acá. Ya hemos hecho un ejercicio ya. ¿Ya? Ahora, la segunda pregunta también requiere lo mismo. Elijan, puede ser otro, tiene que ser otro mejor. Analicen qué técnicas narrativas ha usado el autor y respondan. ¿Cuál es el orden de las acciones? Orden. Entonces ya pasamos al otro. Narración lineal, anticipación, etc. ¿No? ¿Cuál es el orden? ¿Y cuál es el discurso de los personajes? También hay el tema del discurso. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? Mira. Aquí está. Mira, acá. ¿Ves? Ahí dice. ¿Sí? Vamos a ampliar un poco para que... Ahí está. El orden de las acciones. La historia puede haber sucedido en un orden
pero relatarse en otro. Lógico, la historia puede haber sucedido en un orden, ¿ya? Pero al relatarlo, tú lo relatas en forma lineal, narración lineal, en flashback, ¿no? Y anticipación. Entonces, en el orden, ya en el orden, te vuelvo a leer. Un anciano campesino tenía 2 hijos y una hija. El hombre quería retirarse, pero no sabía a cuál de sus hijos confiar su hacienda. Los 3 lo querían, lo respetaban y lo ayudaban en las tareas del campo. Ninguno le había causado disgusto, y por si fuera poco, los 3 habían dado muestras de ser inteligentes y despiertos. El campesino quería ser justo con su elección y llevaba tiempo dándole vueltas al asunto, hasta que un día, ya está, lo pondré a prueba. ¿Cómo no se me había ocurrido antes?, pensó. El campesino reunió a sus 3 hijos y les dijo: el que llene completamente el granero en solamente un día se hará cargo de todas nuestras tierras. Bien, hasta ahí nomás. Con lo que hemos leído. ¿Qué tipo de narración es? ¿Lineal, flashback o anticipación? ¿Los escucho? Narración lineal. Narración lineal, correcto. ¿Ya? Correcto, ¿ya? Igual, cuando tú menciones tu lectura vas a mencionar. ¿Ya? Nota que hay ejemplos. Ya. Bien, avanzamos entonces. Ya todos están de acuerdo, ¿no? En narración lineal. Es bien sencillo. Ahora, Sí. la otra, muy bien, la otra dice el discurso de los personajes. El discurso de los personajes. Puede ser dice que la forma en que los personajes intervienen en la acción narrativa puede variar. La forma en que los personajes, ¿ya? Si el autor está narrando, no es personaje, es un narrador omnisciente, entonces no va a participar acá. El discurso de los personajes que intervienen en la acción pueden variar. Puede ser discurso directo libre, discurso indirecto libre. Directo es una forma, esta forma reproduce textualmente las palabras de los personajes, ¿no? Se construye con un verbo. Dijo, exclamó, pensó, preguntó. ¿Ya? Discurso directo libre. Esta forma también reproduce textualmente a la palabra de los personajes, pero se construye sin el verbo dijo, exclamó, ¿está claro? Y sin comillas ni guiones. La supresión de los verbos dijo, exclamó y de los signos de puntuación da mucho dinamismo al relato. Permite registrar el diálogo de varios personajes sin que este resulte tedioso, aburrido, cansado. Nota la diferencia. Dice acá, le preguntó. Acá no dice le preguntó. ¿Está claro? Está el discurso. Directo o directo libre. Discurso indirecto. Las palabras del personaje se oyen dentro del discurso. ¿Está claro? ¿Está claro? Dentro del discurso del narrador, esta forma se construye con un verbo. Dijo, pensó, etc. Y la conclusión es sí o qué. El lector sabe lo que ha dicho o pensado el personaje, pero a través de las palabras del narrador. ¿Ya? Y le preguntó si se sentía bien. ¿Está claro? ¿Está claro? Y el discurso indirecto libre. Entonces, de estos 4, que se supone que tú ya lo has leído, que era parte de la tarea, ya por eso que te estoy mostrando ya el Classroom para que tú puedas hacer la tarea. Y ahí lo tienes, mira. Están las 2 imágenes con todo el soporte técnico que puedas tener. ¿Ya? Entonces, como un ejercicio nada más, el discurso libre, perdón, el discurso de los personajes. En el caso del granero vacío. ¿Cómo es el discurso? ¿Es directo? Te vuelvo a leer, te lo voy a volver a leer. Ya dice, un anciano campesino tenía 2 hijos y una hija. El hombre quería retirarse, pero no sabía a cuál de sus hijos confiar su hacienda. Los 3 lo querían, lo respetaban y lo ayudaban en las tareas del campo. Ninguno le había causado disgustos y por si fuera poco, los 3 habían dado muestras de ser inteligentes y despiertos. Pregunto, ¿hasta ahí hay discurso? ¿Hay discurso ahí hasta lo que he leído en el cuento, en el relato que estoy haciendo?
Los escucho. Si no puedes hablar, escribe, por favor. ¿Ah? Solamente está respondiendo Karen y algunas veces creo que Jennifer. ¿Ya? Pero el resto no escribe ni habla, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Eso hay nota. A ver, en lo que acabo de leer, ¿está incluido en la lectura del discurso? ¿Sí o no? ¿Los escucho? Dígame. No, profesor. No está. Pues. Solamente habla Karen. ¿Por qué? No está el discurso. Profesor, soy Ketty. Ah, Ketty, perdón. Yo confundiendo. Ketty. Con tu hermanita me confundo. Ya. En lo que he leído del granero vacío no está el discurso. O sea, no, ahí no puedes tú definir si es discurso directo libre, discurso, no puedes decir porque todavía no hay discurso, no hay palabras de los personajes. Pero es la forma en que los personajes intervienen, no ha intervenido. El autor está relatando. El narrador, que es el autor, está narrando. Y recién viene el discurso. ¿Ya? Entonces, ahora sí escucha el discurso. El siguiente párrafo del texto dice: el campesino quería ser justo en su elección y llevaba tiempo dándole vueltas al asunto, hasta que un día, ya está, lo pondré a prueba. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Pensó. Dime, ¿qué tipo de discurso es? ¿Ah? ¿Es directo? ¿Cuánto es directo? Esta forma reproduce textualmente las palabras de los personajes. Se construye con un verbo. Dijo, exclamó, pensó, preguntó. Cuando yo he leído, ¿estaban estos verbos? A ver, te vuelvo a leer. ¿Eh? Dice, el campesino quería ser justo en su elección y llevaba tiempo dándole vueltas al asunto, hasta que un día, ya está, los pondré a prueba. A ver, dime, hasta ahí nomás. ¿Qué tipo de discurso es? ¿Directo o indirecto? Indirecto creo que es profesor. ¿Por qué es indirecto? Porque no usa como textualmente las palabras, porque cuando una persona, cuando el narrador escribió, no puso y entonces dijo, sino que de frente lo puso como un narrador, algo libre que él fue. Ya, claro, pero estás confundiendo los conceptos. Mira, discurso directo y discurso directo. Hay dos tipos de discurso directo. El discurso directo por en sí mismo llamado directo y el discurso directo libre. Nota la diferencia. En el discurso directo, en el discurso directo, ¿no? Está la palabra y le preguntó. En cambio acá no dice y le preguntó, mira, dice, luego de abrir la puerta de su consultorio, el médico se acercó al paciente y le preguntó, no dice. De frente dice, ¿se siente bien? Nota la diferencia. Acá está el verbo preguntar, le preguntó, y acá no está, le preguntó. Esa es la diferencia entre discurso directo y discurso directo libre. El discurso indirecto no dice la palabra se siente bien, mira, ¿ve? No está. Dice, y le preguntó si se sentía bien. Está contándote qué es lo que hizo. No confunda. Porque mira, te vuelvo a leer el relato. Dice, el campesino quería ser justo en su elección y llevaba tiempo dándoles vueltas al asunto hasta que un día, ya está, lo pondré a prueba. Dime, ¿qué tipo de discurso es? Directo libre. Discurso directo libre. Discurso directo libre. Muy bien. ¿Por qué? Porque no pregunta y... primero no usa verbo, no usa un verbo. Ese, no está el verbo. No, porque mira, dice, el campesino quería ser justo en su elección y llevaba tiempo dándole cuentas al asunto hasta que un día, ya está, lo pondré a prueba. ¿Ve? No está escrito la palabra. Lo deja entender, porque hasta que un día dijo, debería decir, ¿no? Pero no está la palabra dijo.
Hasta que un día, ya está, los pondré a prueba, ya está, de frente está el discurso, el parlamento, ¿no? Entonces, es un discurso directo, libre. Hasta ahí. Pero mira, ahora voy a volver a leer y lo voy a ampliar un poco más. Mira, el campesino quería ser justo en su elección y llevaba tiempo dándole vueltas al asunto, hasta que un día, ya está, lo pondré a prueba. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Pensó. Dime, ahora dime, ¿qué tipo de discurso es? Discurso directo. Directo. Claro, ambos, ¿cierto? Discurso directo cuando dice pensó. ¿Está claro? Pero como en el párrafo has incluido, ya está, los pondré a prueba, también es discurso directo libre. Entonces tú dirás en tu análisis, profesor, en este párrafo, el autor usa tanto el discurso directo como el discurso directo libre. Usa el discurso directo cuando se refiere al abuelo, al papá. ¿Cómo no se había ocurrido antes? Pensó. ¿Quién pensó? El campesino. Mira, dice, el campesino quería, ¿no? Del verbo querer, ser justo en su elección y llevaba tiempo dándole vuelta, verbo, al asunto, hasta que un día, ya está, lo pondré a prueba. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Pensó. ¿Ves? ¿Qué cosa pensó? ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Esa parte, pensó, está el verbo. Ahí sería discurso directo. El padre usa un discurso directo en ese párrafo. Pero el abuelo mismo, el padre mismo, cuando encuentra o da a entender que ya encontró la forma de evaluar a sus hijos, dice, ya está, lo pondré a prueba, pero no usa el verbo dijo. ¿Está claro? Entonces, ahí sería un discurso directo, libre. Tiene ambos discursos, ¿correcto? Muy bien. No se olviden que ya nos quedan solamente 8 minutos y solamente está interviniendo Cárdenas. ¿Ah? Lo estamos haciendo con la intención de que ustedes practiquen, porque repito, la tarea no es que me respondas a lo que estoy haciendo como ejercicio ahorita. La tarea significa lo siguiente, ahí está, dice, lean un cuento o fragmento de alguna novela, ¿sí? Analicen qué técnicas narrativas ha usado el autor y respondan. ¿Quién es el narrador? ¿Cuál es su punto de vista? Eso tienen que contestar. No de lo que yo he leído ahorita, sino de lo que tú has escogido, has usado como material de trabajo. Entonces les pregunto a ustedes, ¿ya han escogido su cuento o su fragmento de novela? Yo sí, profesor. ¿Quién me contestó? Cárdenas. Cárdenas, ya. Ya. Salvatierra me dice, Alzamora me dice directo, Salvatierra me dice directo, yo sí lo escucho, pero no tengo micrófono. Ya, escribe entonces, Ángel, ya lo escribiste. Salvatierra, profesor, ahí dice, exclamó, puede ser directo. Puede ser, no, tiene que decirme si es o no es, no me digas que puede ser, ¿ya? Bien, te escucho, Cárdenas. Me dice que tú ya escogiste. ¿Qué has escogido? ¿Un cuento o una novela? Un cuento. Cuento. ¿Cuál es el cuento? El lugar más bonito del mundo. ¿Cómo? El lugar más bonito del mundo. El lugar más bonito del mundo. Ya. Ya. Entonces es largo el cuento, ¿o no? Un cuento corto y para la segunda pregunta ya elegí un fragmento de una novela. Ah, ya. No. Escucha. Ya. Porque mira, en la primera pregunta te dice, elijan un cuento o fragmento de alguna novela. ¿Ya? Y en la segunda pregunta dice, ¿no? En la segunda pregunta dice, vamos a verlo, eligen un cuento o fragmento también. ¿Ya? No te está restringiendo a que solamente sea novela. Puede ser otro cuento también. O puede ser el mismo cuento. ¿Eh? ¿Por qué? Porque aquí ya te preguntas de otra cosa. ¿Cuál es el orden de las acciones? Tú dijiste antes lineal, referido al relato que yo te hacía. ¿Ya? Y después dice, ¿cuál es el discurso? Ya aclaramos discurso, ¿no? Los tipos de discurso, ¿no? Discurso directo, directo libre, discurso indirecto, ya lo hemos mencionado. Entonces ya con ese ejercicio que hemos hecho ya puedes contestar esto. ¿Ya? Entonces,
en el cuento que me estás mencionando, ¿quién es el narrador? ¿Quién narra el cuento? ¿El autor? Sí, el autor narra. El autor narra, claro, el autor tiene que narrar, pues, ¿no? Pero, ¿es personaje? No, es narrador omnisciente. Ya, muy bien, ya está. ¿Cuál es su punto de vista? Te adelantaste, ¿ves? Narrador, ese es su punto de vista. ¿Ya? Una cosa es la voz que inventa el autor y otra es el punto de vista. Tiene que diferenciar eso. El profesor, el narrador es un narrador en tercera persona y el punto de vista es narrador omnisciente. Eso. Entonces, cuando dice tercera persona, dice la voz. Dice, la voz que inventa el autor es de tercera persona. Eso es. ¿Ya? Porque puede ser la voz del autor, pero en primera persona. Pero no ser protagonista. ¿Ya? Puede ser simplemente testigo. Narrador omnisciente. ¿Ya? Aquí tenemos cuidado. Hay muchas, ¿qué te digo? Combinaciones, ¿ves? ¿Ya? El autor no dice, voy a hablar narrador omnisciente, voy a hacer el discurso. No dice el autor. El autor le llega la idea a la mente, ¿no? Se le ilumina, ¿no? Se le alumbra la imaginación, ¿no? Le salta la idea, de repente está almorzando, deja de almorzar y se va a su escritorio y empieza a escribir. ¿Qué pasa? Sigue almorzando. No, ya le vino la idea ya. Y esa idea que se le vino no la quiere perder y inmediatamente escribe. Puede escribirlo en tercera persona, en primera persona, usando discurso directo, indirecto. Él no está escogiendo, él lo hace como le viene la idea. Después, para el momento de procesar la obra, ¿no es cierto? Ya puede mejorarlo, puede hacerlo en primera persona, tercera persona, el discurso directo, etcétera, etcétera, etcétera. Me dejo entender. Por eso es que estamos haciendo un ensayo de analizar textos. Luego tú vas a escoger, ¿no? La forma de la voz que vas a usar y el discurso que vas a emplear. Además, también escogerás el orden, ¿no es cierto? El orden de las acciones, el punto de vista y la voz que vas a utilizar, ¿correcto? Muy bien. Otra persona, ya que Cárdenas ha intervenido suficientemente, vamos a invitar a alguno de sus compañeros, ¿ya? Nos queda 2 minutos y medio. A ver, ¿a quién escogemos? ¿Ya? Si no contestas, qué pena. A ver, ¿cuántos estamos conectados? 11. Ya, entonces hay personas ahí. Está Ángel que se interviene. Belén, me preocupa Belén. A veces no la escucho. Chinchay interviene poco. Jennifer a veces escribe. Garcés me interviene muy poco. ¿Ya? Medina, ahí dice Rigby Medina. Roselvina Zapata, no dice Camila, hay que tener cuidado. Said Torres, ¿ya? Salvatierra. A ver, le pregunto, Ángel ha escrito, Salvatierra ha escrito, Ángel ha escrito, ya, vamos a ver quién lo escribe. Said, ya está, le preguntamos a Said. Te escuchamos, Said. ¿Qué novela o fragmento de, qué fragmento de novela o qué cuento has escogido? Te escuchamos ahí. Si no puedes hablar, chatea. Escribe. Ojo que te queda poco tiempo, 1 minuto y 20 segundos. Profesor, soy Adrián. Ángela Zamora dice. Ah, ya, pero ahí en el chat apareces como Ángel. Debe ser por el celular, ¿no? Ya, muy bien. Entonces siempre coloca tu nombre, ¿ya? Adrián. Bien. Said, contamos hasta 3, fíjate que nos falta menos de 1 minuto. Me voy despidiendo de todos. Espero que les haya servido este trabajo. Los viernes siempre vamos a hacer esta evaluación conjunta, ¿ya? Hasta que dominemos la plataforma. Una vez que dominemos la plataforma, el viernes también será sesión de clases aplicativos, ¿no? Con un tema nuevo, ¿ya? Ninguno todavía, Said, ¿pero por qué, pues? ¿Ya? Said, estás en falta. Hasta mañana. Ya, muy bien, Ángel.
Ángel, no te vayas todavía. Hasta con H. Hasta se escribe con H. ¿Ya? Yo lo iba a hacer. Iba. Ya. Yo lo iba a hacer. Ya pues. Hoy lo iba a hacer, pero ya pues, esta tarea está hace tiempo, ¿ah? Ya, bueno, ya. ¿Qué te pregunto más? Ya estás en falta ya. A ver.